Pero sí hay, en dado caso de... Se habría, pero no es así como, bueno, pues es bronca de ustedes, a ver cómo le hacen. No, por supuesto que no, es parte también del Comité del Manejo del Fuego, donde CONAFOR es parte de ese comité, y también en un momento dado, si fuera necesario, podemos hacer uso de los recursos de la Federación, pero prácticamente podemos orgullosamente decir que los recursos que aplican los gobiernos municipales y el gobierno del Estado han sido los suficientes para atender estas emergencias. ¿Qué más cambios necesitamos? Creo que en el caso de la primavera, te comentaba hace rato, necesitamos transitar hacia un manejo adaptativo del fuego. Sí se requiere manejar el fuego, de lo contrario, si no lo hacemos, las condiciones cada vez van a ser más complejas. Tenemos que pasar de la supresión a un manejo del fuego. Y esto implica que hagamos acciones de reducción de combustibles. Más o menos el documento habla de que el régimen de incendios debe de estar entre los 5 y los 10 años. Es decir, dentro de 5 o 10 años deberíamos estar evaluando si hacemos uso de fuego para reducir combustibles y no tener incendios catastróficos o incendios peligrosos, ¿no? Eso, obviamente, con un estudio, haciendo un análisis de la vegetación, haciéndose análisis meteorológicos, con todo un equipo que esté preparado para llevar a cabo esa acción. No es una acción que se pueda hacer así de manera sencilla. Sí, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿a quién le tenemos que exigir que esto ocurra y que no se quede solamente en el diagnóstico? Pues ese es un proceso de coordinación que nos tocará hacer con el OPD Bosque La Primavera, con Protección Civil y con todas las personas que están dentro del sistema de manejo de incidentes, para que tengamos un proceso de coordinación adecuado y poder pasar a esa fase, ¿no? A una fase de manejo del fuego donde todos estemos coordinados. Es un tema que tenemos que trabajar con el OPD, con la CEMADET y las instituciones a cargo, ¿no? Sí, yo por eso te decía hace ratito de si la contaminación mataba, porque como que hasta que no hay un evento catastrófico, como que nos cae el 20. Necesitamos que haya más eventos catastróficos para que nos caiga el 20, ¿o qué? Pues necesitamos ya pasar a esa fase, porque tiene que ser parte de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. El cambio climático es una realidad, lo tenemos, y estos procesos deben ser parte de la adaptación de nosotros, bosques, seres humanos, al cambio climático. Sí, pero, por ejemplo, yo lo que quiero llegar es, nos quejamos de la verificación, ¿no? O sea, es parte de todo un manejo de la contaminación en general. O sea, yo también tengo que participar en todo este asunto. ¿Cómo le hacemos, cómo podemos entender que el bosque, que los montes, que los parques y que todo lo que nos rodea, tenemos que cuidarlo a fuerzas nosotros también? Sí. Debe ser un proceso fuerte de educación ambiental, además de toda la información que se le tenga que proveer a la ciudadanía. Yo creo que hay bastante información, hay personas ya muy sensibles al cuidado del bosque, pero sí se requiere hacer más trabajo y además un trabajo de seguridad pública. Necesitamos meternos al tema de seguridad pública porque va a haber quienes sí se sensibilicen y estén conscientes del cuidado, pero va a haber quienes no. Entonces ahí sí se requiere un trabajo de seguridad pública fuerte, que lo tenemos un proceso de coordinación con dependencias de seguridad pública que nos han apoyado en detenciones, sensibles al tema, lo que siempre recomendamos, no llevar fuego al bosque, en esta época que es bastante peligroso, no tirar colillas, y eso transmitirlo a todos los visitantes. Sí, pero a ver, Gabriel, por ejemplo, los castigos. En este año sí ha habido detenidos, pero los castigos, esa sería una manera para inhibir el mal manejo que pueden hacer algunos, las locuras que pueden hacer algunos. Sí, lo punitivo es importante, hay causa y consecuencia y si hay un delito tiene que seguirse, tiene que ser castigado, sí es cierto, pero en materia ambiental siempre es preferible el cumplimiento voluntario de la normatividad, de las obligaciones como ciudadanos hacia el bosque. En este sentido coincido con Juan José, una comunidad del área metropolitana de Guadalajara consciente, educada respecto a las características de su bosque y lo necesario para cuidarlo, ayudarían mucho para proteger y tener respaldo de este proyecto multiinstitucional de protección al bosque, ¿no? Sí, la parte legal es importante, por supuesto, un castigo ejemplar siempre va a inhibir a los otros intentos, pero insistimos, el cumplimiento voluntario, consciente y educado de una comunidad
usuaria del bosque nos llevaría a mejores resultados también. Bueno, no solamente es un asunto de concientización, y no solamente es un asunto de acciones, pero ¿qué más, y tú como experto de protección civil lo vives todos los días, qué más tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la mentalidad de entender que son procesos cíclicos. El incendio forestal va a ser en la temporada de estiaje. Viene la temporada de lluvias, van a ser las inundaciones y van a ser las consecuencias que generamos en la quema de los bosques. Va a haber deslaves, va a haber arrastres y tenemos que entender esa parte, que tenemos que trabajar en la forma de prevención conforme corresponda a la época del año. Si empezamos con el frío, por supuesto que nos vamos a abrigar, pero empezamos con el calor y tenemos que mitigar lo que comentaba el ingeniero Llamas, cómo mitigar el efecto invernadero, cómo mitigar, son los cambios que como ciudadano tenemos que hacer, buscar cuál es la temporada en la que tenemos que hacer. Llega la temporada de vacaciones y todos nos preparamos para las vacaciones, pero no nos preparamos para los imprevistos que se presentan en esa temporada de vacaciones. Hay accidentes vehiculares, tenemos gente ahogada y de ese tipo de ejemplos podemos generar una mayor educación ambiental y sobre todo una mayor convivencia con los bosques. Retomó lo que es el ejemplo del Parque Nacional Nevado de Colima. Si no baja el usuario su basura, la basura ahí se va a quedar. Y si podemos ver el ejemplo del cañón del Sumidero, que estuvo plagado de basura que los mismos ciudadanos generaron. Entonces, ¿quién es el que daña los bosques? El mismo ciudadano. ¿Quién tiene que hacer el cambio? El ciudadano en la parte que le corresponde para poder tener el ambiente que él desea. Sí, porque las necesidades económicas, por eso hace rato hablaba de necesidad o maldad, las necesidades económicas tienen que seguir adelante, ¿no? Eso no lo podemos cambiar tampoco. Vivimos en un proceso de siembra, de cosecha, de quemas y de todo ese tipo de situaciones que si no tampoco comemos, ¿verdad? Claro. Sí, definitivamente tenemos que convivir. Las actividades agropecuarias, las actividades industriales, las actividades... El área metropolitana de Guadalajara tiene que aprender a convivir con su bosque, ¿no? Entonces sí tenemos que transitar a ese proceso donde podamos generar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de acuerdo con la ciudadanía, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades antropogénicas y sociales que tiene el área metropolitana y el bosque. Para hacer cambios es importante que estemos bien informados. Para hacer cambios es importante que nos involucremos. Y para hacer cambios es importante que también conozcamos lo que dicen nuestros expertos. Aquí están de la Semarnat, Juan José Llamas, Víctor Hugo Roldán de Protección Civil de Jalisco y Gabriel Vázquez de La Primavera. El cuento de nunca acabar. ¿Algún día, Gabriel, se acabará este cuento de desastres, de incendios, o es para siempre? De desastres y incendios. No, los incendios no se van a terminar. Los incendios van a estar inherentes a la dinámica del bosque, son necesarios y le vamos a hacer un manejo al fuego en el bosque. Vamos a seguirlo procurando, vamos a seguir procurando su resiliencia, su capacidad de reponerse a esto. Los incendios son necesarios para el bosque. O sea, el no incendio nunca va a existir. No, es una condición necesaria. Tenemos unos ecosistemas que requieren de esta primavera y de este verano seco para sus procesos y su dinamismo. Es una condición necesaria. El bosque así lo requiere y el bosque así lo demanda, ¿no? Pero sí tenemos que transitar a una comunidad que haga medidas preventivas y que pueda detener con bastante anticipación las intenciones de esta gente de causarle daño al bosque. Víctor Hugo Roldán, bajo estas condiciones, pues ahora sí que como dicen los dichos, o nos aclimatamos o cómo le hacemos. Pues es la parte que tiene que ser la comunidad resiliente. Tiene que convivir con los riesgos y tiene que conocer convivir con los riesgos. Pero a su vez no tiene que construir más riesgos. Si nosotros sabemos que es un bosque que recurrentemente va a tener la presencia de fuego, pues hay que revisar si realmente cómo generar ese autorriesgo que estoy queriendo aceptar. Y si realmente lo quiero aceptar, estoy dispuesto a aceptar esas consecuencias.
Entonces esa es la parte de que el ciudadano también tiene que verificar cuál es el riesgo que quiere alcanzar y cuál es el riesgo que puede mitigar en un momento dado. Esa frase me gustó mucho, controlar el riesgo. O sea, no hacer más riesgo, Así es. no provocar más cosas, ¿no? Esa es la parte que estamos trabajando con la gestión integral del riesgo. Si nosotros sabemos cuál es nuestro riesgo, el próximo riesgo que tenemos después de la temporada de estiaje es la temporada de huracanes. Yo vivo en una cuenca, la cuenca se va a inundar. Entonces, ¿qué tan cerca tengo que estar de la cuenca? Pero viene la parte histórica, que tenemos que edificar cerca del río para que la cosecha se dé un poco más. Pero ahorita todavía es necesario estar en la cuenca del río, entonces es la parte que tenemos que ser resilientes. Y no quiere decir que la casa se nos caiga 100 veces y las 100 veces la que tenemos que construir o reedificar, sino que quiere decir que antes de que pase una siguiente vez, tenemos que bajar los riesgos en su totalidad. Es muy importante bajar esos riesgos, pero a manera de conclusión, obviamente la idea de este programa es generar los cambios. ¿Qué más cambios tenemos que generar? Juan José Llamas y Gabriel y Víctor Hugo, los invito a que nos den una conclusión donde podamos nosotros empezar a hacer algo claro y contundente. El gobernador, o que se le ocurra al presidente municipal, o al señor bombero, o al señor de protección civil. Generemos esos cambios. Sí, el bosque de la primavera es un bosque en buenas condiciones, aún con todo el aislamiento del que hemos hablado. De los últimos 20 años ha habido más de 1.600 incendios en el bosque de la primavera. Y es un ecosistema vivo, es un ecosistema funcional, ¿no? Es cierto, se ha perdido su conectividad por todo lo que ha crecido alrededor de él, pero es un ecosistema funcional. Yo creo que la ciudadanía debe de apropiarse cada vez más del bosque, de quererlo, le decía Gabriel, de amarlo, a ver personas que cada vez son más sensibles a cuidar el bosque. Entonces creo que debe ser un involucramiento entre autoridades y ciudadanía para cuidar nuestro bosque. Entonces creo que podemos ir por ahí y creo que es posible hacerlo. Gabriel. Aumentemos esta masa crítica de gente interesada en el bosque, reconectemos la ciudad con el bosque, reconectémonos con los servicios que nos da, seamos conscientes de que no podemos concebir el área metropolitana sin mantener un bosque vivo y en buenas condiciones, una. Y dos, como decía el comandante, como una comunidad resiliente, consciente del bosque y de sus riesgos, actuemos en consecuencia, administremos el riesgo y bajemos esta vulnerabilidad que tiene con nuestra participación inteligente, con nuestro uso sustentable y consciente del bosque y del área metropolitana. Víctor Hugo Roldán. Pues retomar cuáles son las capacidades que tengo como ciudadano ante la respuesta a una emergencia. Por supuesto que los recursos de atención a una emergencia van a tardar en llegar porque no hay una ruta definida para el bosque de la primavera, es una zona demasiado agreste y por supuesto que reitero lo que comentábamos en el párrafo anterior, es qué tanto estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Y si puedo mitigar todos los riesgos, pero no lo voy a bajar a riesgo cero, tengo que tener la capacidad de atender ese riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Por eso en este programa decimos lo mismo. Si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros ya estamos generando cambios. Por eso los invito a que cada semana estén con nosotros con diferentes temas que involucran pues nuestro mundo, nuestra comunidad y nuestro entorno. A nombre de todo el equipo de producción y de información que hace posible este programa, soy Leonardo Schwebel. Hay que hacer los cambios.